Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches, muy contenta de que esté con nosotros un colega que es muy buen docente, recién se lo decía, que ha investigado mucho y sabe mucho de Lacan junto con Freud, pero es muy buen docente, aparte de buen analista y muy buen compañero. Bienvenido, Oscar Paulucci. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias, Susana, por la invitación y un placer estar dialogando contigo sobre temas de actualidad y vinculados, por supuesto, con el psicoanálisis. Así que, y también un placer poder dialogar y que ustedes puedan interactuar con este mensaje, con esta charla que vamos a hacer entre Susana y yo. Bueno, vos elegiste un tema que es muy actual, que permanentemente estamos dialogando, discutiendo, investigando y seguimos aprendiendo. ¿Cómo el psicoanálisis es contemporáneo? Bueno, en primer lugar, habría que ver un poco cómo uno ubica la palabra contemporánea, ¿no? El uso más corriente se liga a lo actual, ¿no? Es decir, y a veces entonces se dice, el psicoanálisis es una teoría y una práctica de principios del siglo XX. Digamos, ¿qué tiene que ver eso con los desarrollos actuales? Yo me voy a guiar, o me guío en general, y en esta charla en particular, por una ubicación que hace Giorgio Agamben en un curso que dictó en Venecia en el año 2008, en el cual dice que para él lo contemporáneo implica un cierto desfasaje con lo actual. Esto me parece que es fundamental. Y creo que es de sumo valor en este momento no quedar atrapado, parafraseándolo a él, por las luces enceguecedoras de nuestro tiempo. Es decir, por ejemplo, la velocidad, los resultados, la rapidez donde si alguien sube a las redes un video de más de 30 segundos, nadie lo ve o casi nadie lo ve, donde de repente la conexión con el otro se reduce a 140 caracteres, se hace imprescindible encontrar un espacio, que estoy seguro que el psicoanálisis lo brinda, con ese desfasaje, podríamos decir con cierto anacronismo con lo actual, que permite no quedar nosotros también como analistas fascinados, vuelvo a repetir, por las luces enceguecedoras de nuestro tiempo. Y cuando digo luces enceguecedoras me refiero al riesgo que quedemos hipnotizados, como muchas veces nos pasa con el celular, con el brillo de la imagen, con la rapidez, con la eficiencia y el rendimiento. Pasamos de una época donde predominaba la represión a una época en la cual hay un imperativo de rendimiento absoluto, de goce cada vez mayor, de no límite. Entonces, ahí me parece que tenemos mucho para pensar desde el psicoanálisis y desde nuestra práctica como psicoanalistas en la cura de cada sujeto, persona que nos consulta por su padecer. Entonces, sí, además, la actualidad en ese término que lo hace eficaz, eficiente y válido para resolver ayudar a resolver la problemática sufriente del sujeto contemporáneo actual. Sí, además vos dijiste, varias cosas, ¿no? Que es todo cantidad, es toda acumulación de datos, no se puede pensar. Entonces, todo esto nosotros vemos que los efectos somáticos, psicosomáticos, también el aumento del acting out y también, entre comillas, los espectros autistas, ¿no? Y otras patologías que enseguida se medican en los chicos y adolescentes. Y bueno, todo esto tiene que ver un poco con la cultura y la sociedad que se está viviendo. Por eso, creo que ahí tenemos que
hacer una especie de análisis y de apreciación de lo que podríamos llamar el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Donde en esa intensidad, en ese instarnos a modos de goce cada vez mayor, nos encontramos con un incremento muy grande de las adicciones, por ejemplo, del porno, ¿no? Es muy común, del acting out, de las salidas de la escena, del pasaje al acto. Entonces, bueno, acaba de morir un músico muy conocido que fue cantante de One Direction, y donde se encontró, bueno, un panorama de exceso de drogas, de alcohol, ¿no? Digo, ese punto donde, tomando una propaganda de Nike, nothing impossible, decía, nada es imposible. Entonces, si la castración quiere decir algo, quiere decir que implique un cierto límite al goce. Una vez, hace años, me consulta una chica muy joven y me dice, la pregunta que traía al consultorio era, ¿cómo llegué a esto? Una estudiante universitaria que le gustaba ir a las fiestas de música electrónica. En las fiestas de música electrónica, el consumo de éxtasis, de MD, etcétera, es el único modo de estar 9, 10 horas bailando. Y en un momento dado, yo estaba en esta fiesta y se le acerca a alguien y le ofrece ketamina. Ketamina es un anestésico para caballos que produce un efecto alucinatorio en el ser humano, con un riesgo de una toxicidad extrema. Sumado a lo que había consumido, ella entra en coma y la salvan en el límite de ese coma por la toxicidad de estos remedios que encima no están indicados para el consumo humano, la ketamina. Y por otro lado, cuando se consume MD o éxtasis, metanfetamina, en realidad no se sabe bien qué es lo que se consume, ¿no? Son drogas que están producidas en algún lugar marginal. Y bueno, la salvaron de ese coma y ella viene al consultorio preguntando, bueno, Oscar, ¿cómo llegué a esto? Bueno, por supuesto que esto tiene una trama singular en esta persona, pero creo que hay que pensarlo en ese impulso a que no hay límite, ¿no? Cuando yo empecé mi práctica hace años, los consumos de drogas eran muy esporádicos y los consumos sociales a lo sumo llegaban a la marihuana en general, ¿no? Yo estuve trabajando en una beca en psiquiatría en Estados Unidos, un año antes de recibirme de médico, y a mí me sorprendía en ese momento, hace años, que en las fiestas el consumo de marihuana era masivo, o sea, masivo. Bueno, ahora las drogas han cambiado, digo, los consumos son habituales yo diría en la mayoría de la gente, joven o no joven, que nos consulta, ¿no? Totalmente, pero además dentro de ese empuje gozador que no tiene límite. Entonces, nosotros estamos en las antípodas, porque vivimos también en algo que hay un filósofo, en realidad es coreano, pero yo diría que es alemán, Byung-Chul Han, tiene un librito, los libros de él son breves y son accesibles, me parece. Hay uno que leí hace poco, que se llama Crisis de la Narración, donde dice que vivimos inundados de información, pero hay poca narración. Los 140 caracteres de X dan cuenta de eso, ¿no? La gente muchos pacientes analizantes dicen, hablé con mi novia por WhatsApp, y si uno pregunta, es que se mandaron mensajes. La voz se está perdiendo con todo el valor libidinal que tiene, ¿no? Y la voz, la escritura, la escritura, las relaciones sexuales. A ver, el tema es, ¿no? Cuando vos decías del cantante que se mató, que tiene un hijo de 7 años, y el padre decía que a raíz de las adicciones se había distanciado de él. Entonces, cuando uno ve los adolescentes que estaban poniendo las flores, las cartas y demás, pero que muchos decían, ¿ahora qué voy a hacer? Porque él me ayudaba a mí. Entonces, el tema, que ahí entramos en otra cosa, ¿no? Que es la identificación. Es decir, ¿qué pasa con los adolescentes cuando se sienten la nada? Los famosos agujeros negros, ¿no? Entonces, el tema es cómo podemos nosotros colaborar, ¿no? En esta sociedad
que es tan globalizada que todos se visten igual, todo es igual, porque vos estás hablando de lo mesiánico, de lo idealizado, de que todo puede ser, ¿no? Yo puedo tener el cuerpo que quiero, lo cual no es así, ¿no? Entonces, Bueno, por supuesto, frente a las preguntas, muchas veces se cierran en una clausura. Ese es otro tema. Todos estos temas en nuestra práctica, en principio, es muy valioso lo que podemos hacer si lo tenemos claro, si no nos dejamos arrastrar por la época. Porque de repente, por ejemplo, todo el tema de la hormonización es un tema muy complejo. Ni que hablar de las mutilaciones corporales. Hay muchos que consultan con una sensación de desesperación en busca del cuerpo equivocado. Todos tenemos el cuerpo equivocado, todos. Entonces a nadie nos encaja esto de tener un cuerpo. Siempre tenemos algún punto de ajenidad. Pero el discurso médico y de la época, y a veces psicológico también, vende la idea de que si vos sentís que tu cuerpo no te funciona, te pones un cuerpo de hombre, de mujer, de perro, de lo que sea. Pero después los que consultan, sobre todo los que están en el campo, podríamos llamar genéricamente, de la neurosis, dicen, doc, yo vengo porque estoy desesperado, porque quiero volver a tener mi cuerpo equivocado, mutilé mi cuerpo, no tenían lo que es la certeza transexual, eran neuróticos. Entonces la pregunta, ¿soy hombre o mujer?, que es una pregunta de la neurosis histérica en el hombre o en la mujer, se transformaba en una especie de shunt, de cortocircuito, en un atajo. Entonces nosotros tenemos el compromiso ético de volver a la pregunta, no de contestar las preguntas. Digo, esto me parece que es fundamental, de facilitar la narración del sujeto, y esto tiene un valor enorme. Una vez, en una supervisión, me consulta una colega que le consulta a una chica que estaba travestida como hombre, una chica joven de 20 años, que tenía novia y que amaba a las mujeres desde un lugar viril. Y le dijo, licenciada, ayúdeme a operarme. Y yo le dije, mira, lo primero que hay que hacer es historizar esto, a ver de qué se trata. Nosotros estamos para escuchar y para que se vuelvan a armar nuevas historias que no lo dejen atrapada a la persona en las repeticiones mortificantes de esas marcas significantes que lo condenan a una repetición incesante. Claro, pero vos decís algo, por supuesto que coincido totalmente, que la mayoría de los pacientes y de la gente en general repite. Por supuesto. Y no entiende por qué repite. Bueno, cuando se abrió, en este caso, la historización, se empezó a revelar de que esta chica, biológicamente mujer, no tenía lugar en el deseo del padre como mujer. Cuando esto se empezó a instalar en una narrativa, fue cayendo la certeza de ser varón para preguntarse qué era ser hombre o mujer y cómo se sentía ella. Entonces, es enorme eso, porque además la experiencia de muchos analistas y de muchos que han visto pacientes, especialmente en lo que sería la transformación biológica, entre comillas, imposible, diría, incluso desde el punto de vista médico, de transformar la falta de pene en un pene, digamos, hecho con cirugía plástica, es que lleva al suicidio, porque la ilusión de un falo erecto es imposible. Entonces, realmente creo que hay que tener mucha cautela con estos empujes epocales, podríamos decir. Es decir, respetar nuestro instrumento, escuchar, historizar, ver qué lugar ocupa en la historia, qué es lo que está repitiendo, como decía. Vos decís algo que es fundamental. ¿En cuántas homosexualidades, transexualidades tiene que ver con el deseo de los padres y lo que vos dijiste? Entonces, cuando vos trabajás con la familia, te dicen, bueno, pero yo no tengo problema de que sea lo que sea. Si él quiere 6 años, 15 años, ¿no? Es decir, es tan ajeno la familia, ¿no? Donde hay una ausencia, por supuesto, de función parental adecuada, que es como que lo dejan ahí al chico con algo que no puede decidir, que es el deseo y la decisión de los padres. Estoy de acuerdo. Por ejemplo,
Hay un caso público que apareció hace unos años, donde una mamá tenía mellizos y se le ocurrió a los 5 años que el nene quería ser nena, y lo empezó a vestir de nena, como si eso fuera ajeno a su deseo. Entonces, hay que tener cautela cómo ubicar, porque a veces la ley va atrás y otras veces va adelante y obturando, ¿no? O sea, en la ley de identidad de género, por lo menos tendría que haber algún tipo de entrevista psicológica, psicoanalíticas especialmente, con alguien con la oreja advertida, para ver un poco cómo se arma esa trama. Inclusive, por ejemplo, en Francia no se puede hormonizar por debajo de una cierta edad. Si no, estamos haciendo una situación muy compleja y además, vamos a decirlo claramente, digamos, tenemos que soportar, esto ya lo dijo Freud, Lacan lo formuló de otra manera, de otras maneras más sofisticadas, con una lógica, pero no hay complementariedad entre los sexos, sea el que sea. No es porque uno, las identidades siempre son lábiles, con lo cual no es porque yo me defina como no binario, lesbiana o lo que sea, resolví mi encuentro-desencuentro estructural con el otro. Entonces, esto es lo que aporta el psicoanálisis. No podemos vender un paraíso inexistente. Esto es un sueño neurótico. Entonces, pero acá... de un despliegue que nosotros llamamos proceso analítico, análisis, etcétera, para que el sujeto pueda preguntarse cosas en lugar de estar saltando de rama en rama, buscando una identidad. Antes, alguien quería ser bombero, presidente, abogado, no sé. Ahora quiere ser famoso. ¿Qué es ser famoso? ¿No? ¿Qué es ser famoso? Un brillo evanescente. El valor está otorgado por la cantidad de seguidores que uno tiene en Instagram. Pero a partir de ahí se estimula en la sociedad de consumo, porque entonces el influencer que muestra estupideces comunes y corrientes de la vida de cualquiera, de repente dice, hoy esta mañana me encontré con esta lapicera o con esta crema de afeitar, y eso cotiza. Entonces, el mecanismo es muy alienante y muy empobrecedor, ¿no? Realmente, creo que todos tenemos que estar atentos a las adicciones que nos producen estos instrumentos, que son verdaderas computadoras. Entonces, tiene una parte útil la tecnología, pero la tecnología puede deshumanizar al hombre, como en el extremo de la inteligencia artificial, depende del uso que se haga, ¿no? Es muy útil las redes de Internet para buscar cosas, pero de repente la idiotización que vemos en los chicos, donde los padres que no asuman su lugar materno y paterno, lo hipnotizan al pequeño en un restaurante para que el nene está tarado viendo el mismo dibujito 3 horas, ¿no? Entonces, sí. Además, para que no moleste ya de los 6 meses de la tablet. Pero lo que vos decís también me parece que es importante en cuanto a cómo es el terapeuta o el analista, ¿no? Porque si no, a veces vos hablas de un reanálisis y de la supervisión, que es fundamental. Porque hay colegas que por ahí se han quedado, digamos, en una cosa muy dogmática y también muy cerrada en cuanto mezclan por ahí a lo mejor lo político partidario, como es toda la cuestión de género y demás. Y realmente ha pasado, por ejemplo, con casos que, este es un caso que fue muy conocido en la ciudad de Mar del Plata, y donde la psicóloga estuvo de acuerdo con el cambio hormonal que los padres decían que el chico quería. Obviamente que no tenía formación, ¿no? Pero digamos, el tema es cómo se puede condenar a un chico, como vos dijiste, en un futuro a un suicidio, a un tema muy grave, cuando el analista tampoco tiene claro, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando y no quedarse absorbido, digamos, ¿no?, por esta sociedad y esta cultura, poder diferenciar. No podemos evitar la tecnología, pero esto que vos decís es clave, porque la formación del analista implica, por un lado, el análisis personal, en tanto el analista
digamos, tenga, como dice Freud, convicción en lo inconsciente y aprenda los rudimentos de una práctica. Pero además es fundamental la supervisión, es fundamental el diálogo entre colegas, es fundamental el intercambio en relación a los casos clínicos, porque si no corremos el riesgo de varias cosas. Una, como decía Freud, una especie de hipnosis de a dos, en los cuales se produce una especie de circuito deliroide entre el analista y el analizante. Y la otra es quedar arrasado por el empuje de lo políticamente correcto de la época. Entonces, el género, que es un concepto sociológico, desconoce la relación de la sexuación humana que Freud plantea, y todos los analistas que yo conozco, Lacan por supuesto, entre un cuerpo y un orden simbólico. No es sin el cuerpo la sexuación humana. Después vemos cómo nos arreglamos con el cuerpo, la elección homosexual o heterosexual de objeto es un desarrollo, digamos, no es el psicoanálisis, quiero aclarar, no es ni heteronormativo ni moralizante, pero tampoco, como analistas, debemos dejarnos arrastrar por las modas epocales. Esto me parece que es fundamental, que hace al analista y al análisis contemporáneo en el sentido de ser operativo y no dejarse arrastrar por esta especie de avalancha de modas, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención hace un tiempo que en el seno de la AIPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, había una jornada sobre el narcopsicoanálisis. Entonces, la pregunta es porque, a ver, Lacan dice en un momento un poco así como era él, con cierto exceso, dice, las resistencias al análisis son las del analista. No es que no haya resistencias del analizante, pero nos lleva a que nos interroguemos permanentemente, y ese es un compromiso ético, de cuáles son nuestras propias resistencias, la de Susana, la de Oscar Paulucci. Es decir, todos tenemos resistencias al psicoanálisis, por más convencidos que estemos. Entonces, es fundamental eso, ¿no? Analizar esas resistencias permanentemente. Yo te diría, en estos los que llamaban los Barangé, baluartes, ¿no? En estos baluartes, ¿no? Tal cual. Y yo te diría, a veces cuando nosotros vemos que entre colegas hay tanta violencia, que vos decís, ¿qué pasó acá con los análisis? ¿Qué pasó cuando se tuvo en cuenta lo reprimido y no lo escindido que todos tenemos? Entonces, ¿qué pasa cuando vos no podés, no tenés más o menos resuelto, procesado algunas cosas? ¿Qué pasa con una sociedad donde todo tiene que ser ya, no hay tolerancia a la frustración? Y entonces acá aparece otro concepto que vos tomás, ¿no? Que sería aceptar lo asintónico de la cura. Claro. A ver, hay varias cosas en eso que vos traes. Estás tocando un tema que me parece central, y es la intolerancia a la diferencia y a lo diferente que se vive en la cultura contemporánea en prácticamente en todos los lugares del mundo, ¿no? La denostación del que piensa diferente, en el plano que sea, está alcanzando un nivel inédito en mi lectura. La pérdida de intimidad es notable, se exhibe casi todo. Por eso el porno, se exhibe casi todo en las redes sociales, ¿no? Alguien anuncia que se murió alguien en Facebook con amigos que a lo mejor ni conoce, alguien cercano, obviamente, ¿no? Entonces, ahí estás tocando un punto fundamental, que es que predominan las relaciones de agresividad narcisística. Entonces, hay vínculos cada vez más lábiles, el corte de una relación, o sea, este consumo, este estímulo de lo que Lacan llamó el discurso capitalista, en el cual no hay castración, las cosas del amor pierden valor, la ternura humana, donde se cree que todo es posible, que no hay límite, y que entra en una metonimia permanente de objetos, de obsolescencia programada de los objetos. Vos tenés un celular, y el celular, yo tengo un celular bastante reciente, cada vez la batería baja más rápido. Y en mi celular no la podés cambiar, entonces tenés que comprar el nuevo modelo. O sea, pero eso lamentablemente no es solo en los objetos.
las personas somos rápidamente casi sustituibles metonímicamente. Digamos, alguien había hecho un dispositivo para pasar las fotos de Tinder, porque el dedo se le agotaba. Entonces, me parece que esa sustitución... ¿Te acordás? Sí. Cuando nosotros hablamos la constancia objetal, cuando no hay permanencia no se puede organizar. Claro. Entonces, cuando es una cosa constantemente que cambia, no lo puede procesar incluso la corteza cerebral, ¿no? La cantidad de estímulos, ¿no? Son acumulación de datos. Pero que no son elaborados, son estímulos idiotizantes, para decirlo claramente, que achatan. Y en ese sentido, la intolerancia a la diferencia se ve en la raíz del racismo existente en la cultura, en todas las culturas, se ve en la intolerancia al diferente bajo una especie de superficie homogeneizante, donde realmente la diferencia de pensamiento no se tolera, y se ve también en lo que para Freud es la alteridad radical, que es lo femenino, que es aquello, digamos, irrepresentable que Freud ubica aún para las mujeres mismas. Freud dice, lo heteros es lo diferente, la alteridad radical es hasta ajeno y hostil para las mujeres mismas. Eso irrepresentable, ese modo de goce particular, es intolerable. Por eso es uno de los elementos por los cuales hay tantos femicidios. Entonces, estamos asistiendo cada vez más en distintos niveles, en niveles individuales y sociales, a una intolerancia terrible a la diferencia. El que no piensa como yo está denostado. Entonces, ¿somos de River o somos de Boca? No se toma... No podemos coexistir, aunque a los dos nos guste jugar al fútbol o ver un partido de fútbol, digamos. Bueno, esto nosotros lo vimos mucho con Bion, ¿no es cierto? Un colega que vos lo debés conocer, Renato Streismer, ¿no? Que, sí, como otros, ¿no? Este tema de los vértices que son partes de un todo, o sea, el sentido más cuántico, no que lo que no vemos, lo que es distinto es un enemigo, pero nos pasa también, vuelvo a decir, entre colegas también, ¿no? O sea, esta cosa de no sumar, ¿no? O sea, vemos una realidad, pero hay otra que existe aunque no la veamos. Entonces, el poder tener claro que ser diferente no tiene que ver con que sea un enemigo. Eso tiene que ver con el narcisismo perverso, ¿no?, del otro. En ese sentido, el psicoanálisis, la práctica analítica, la cura analítica, brinda un paso enorme, que es poder tolerar, en primer lugar, la alteridad con uno mismo. Porque vivimos en una época de autorreafirmación del yo, el emprendedor, el que se corta solo, el que hace lo que quiere, la ilusión de una libertad sin límites. Entonces, el psicoanálisis aprende que tenemos límites, que hay algo que se llama lo inconsciente, que determina nuestros actos, y nuestras fantasías inconscientes son las que determinan nuestras elecciones de objeto, los modos particulares de goce. Entonces, me parece que este es el punto clave, porque el primer paso es tolerar la propia alteridad conmigo mismo. Y esto, la experiencia analítica es de un enorme valor, en tanto el analista esté convencido de soportar esa alteridad consigo mismo y tolerar también la diferencia de lo que como persona uno puede esperar de un análisis. Ahí viene la cuestión que vos mencionabas, que es un término freudiano, que es lo asintótico de la cura, ¿no? La asíntota es una recta que, digamos, nunca se encuentra con una curva. Entonces, hay un punto donde no hay un punto de encuentro entre lo esperado y lo hallado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, como decía Bion, sin memoria y sin deseo, tratar de analizar las resistencias que tenemos para tratar de llevar a la persona por el camino del bien. Eso se los vamos a dejar a otros, porque el sujeto tiene que encontrar su propio camino. El análisis ayuda a destrabar esos obstáculos, esas marcas significantes que lo llevan a repeticiones gozantes y mortificantes, como dijimos antes,
pero el camino debería ser una sorpresa para nosotros mismos. Por eso, en el texto que te envié, yo hablo de, digamos, la diferencia entre cuando, digamos, alguien se plantea una especie de causa final o telos aristotélico, donde uno plantea un rumbo de acción, una finalidad y un logro de lo que es el análisis. Hay un sinólogo que también sabe psicoanálisis, se llama Philippe Julien, François Julien, perdón, Philippe Julien es un analista, donde él equipara a la filosofía china con el modo indirecto. Es maravilloso eso. Me parece espectacular, porque es un modo de pensar algo donde uno no está buscando el resultado, sino que uno acompaña, destraba, dilucida algo, pero eso abre a un espacio mayor de libertad. No es que lo queremos conducir por el buen camino, eso se lo dejamos al pastor, se lo dejamos al sacerdote, se lo dejamos al rabino, pero nosotros estamos en otro lugar que le permite al sujeto mayor libertad, no lo queremos llevar hacia un ideal, porque el sujeto ahí queda alienado en otro ideal. Entonces, claro, porque ahí no hay apertura, no hay información, y donde fundamentalmente cuando viene el paciente, como venimos hablando en distintos programas, no partir de lo que nosotros queremos, de sentir que nosotros tenemos el poder, ¿no? Sino que de alguna manera puede venir, como muchas veces digo, y queda callado, o viene con un instrumento, o viene de distintas formas. Bueno, viene de alguna manera, con su silencio, con sus gestos, pero lo que vos aportás desde la filosofía oriental, que me parece tan importante, porque ellos tienen otros conceptos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Hay un filósofo chino que decía 7 siglos antes de Cristo, lo importante no es la meta, sino el camino. Totalmente. Entonces, esto me parece que es un punto, ¿no? Que una vez un analizante me vino como muy inquieto hace años a la sesión y me dice, bueno, me tengo que ir, ya me tengo que ir de viaje. Digo, bueno, pero ahora estás en la sesión acá. Y entonces asocia, cuando yo le digo eso, qué dificultad para estar acá ahora. Y él asocia que se iba a unas playas en Tailandia y después me cuenta que llegó a una playa que le pareció fantástica. Es una buena metáfora con lo que pasa ahora. Y después dijo, pero debe haber otra más linda. Y así se le hizo la tardecita y no había parado en ninguna playa. Entonces me parece que esa metáfora es interesante para pensar lo que pasa en esa metonimia enloquecedora, en esa sustitución permanente que nos lleva a no poder detenernos. Y como decía Freud en un reportaje en el año 26 que le hizo Vierek, poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Que me parece que es la que se están perdiendo, ¿no? En este impulso de una ilusión, de un goce pleno, que no está dado al sujeto humano, en tanto somos sujetos del lenguaje, en tanto perdimos nuestra condición natural, digamos, y hay que tolerar ahí un efecto de castración, un efecto de límite. El análisis ayuda muchísimo a eso. Por eso, como decía Bion, sin memoria y sin deseo. Sin memoria en el sentido de no tratar de recordar todo y que cada sesión sea algo nuevo, y sin deseo se refería no al deseo del analista que Lacan teorizó posteriormente, sino al deseo de la persona analista, de la persona que diga, a mí me gustaría que le vaya bien, que trabaje más. Bueno, eso sabemos que nos pasa, no nos engañemos, pero tenemos que tener cuidado que eso no esté operando en el momento de la escucha para que el sujeto encuentre su camino, ¿no? Y no quede neuróticamente adherido a lo que implícita o explícitamente el analista le demanda, ¿no? Me parece que es una tarea apasionante, atractiva, difícil y que sin duda ayuda al que padece, ¿no? Pero y cada vez estoy más convencido, así que yo también me doy cuenta. Espero que le podamos transmitir esto a la gente que nos escucha, ¿no? Sí, cuando vos escuchás a un paciente que te dice, me discutía sobre Piazzolla y estaba todo mal, una persona que sabe de música. ¿Y por qué no le dijiste?
que estaba, no, bueno, pues yo no vengo para eso, para la terapia, ¿no? Claro. Entonces, cuando empieza a ver cómo se repetía la misma situación con su padre, que nunca le podía decir nada. Claro. Entonces el terapeuta no se dio cuenta, pero él se fue con bronca porque sabía que lo que le estaba diciendo, tratando de imponer, ¿no? Porque le habían dicho al terapeuta que era así, cuántos compases hacía uno u otro, etcétera, etcétera. Digamos, este cuidado que uno tiene que tener, porque si no termina sometiéndose y volviéndose más traumático para el otro, porque sigue haciendo lo que el otro le dice. Por eso también cuando la gente te dice, bueno, yo voy al taller de la angustia, ¿cuántos tips tengo para salir de esto? Bueno, y se termina haciendo lo que en este momento, me acordaba del ejemplo que vos diste de la playa, cuando muchas veces la gente toma un tour barato, los que son, bueno, all inclusive vamos a suponer, y cuando llega se da cuenta que no le gusta la playa, que no puede tomar sol. Pero bueno, se lo vendieron, era todo así, ¿no? Esto de encontrarse en situaciones que no tienen nada que ver con lo que él cree o ella cree que era. Y creo que en eso el único que puede ayudar es el psicoanálisis, ¿no? Estoy de acuerdo porque me parece que vivimos en una época de un exhibicionismo y de un brillo hipnótico de la imagen y todo el tiempo, en esto que vos decías, de la venta del producto playa, all inclusive, todo incluido, todo, no hay pérdida ahí, está la ilusión de un all y todo incluido. Bueno, y después se encuentra que, ¿no?, que hay algo o que algo de esa ilusión de plenitud se cae, como en cualquier lado, pero compró esa especie de paraíso terrenal que no existe, digamos, ¿no? Y después se queja porque hay demasiada gente o porque le dieron la toalla húmeda, digamos, ¿no? En ese sentido, se incrementa la insatisfacción, ¿no?, con esta ilusión de un goce pleno. Entonces, el sujeto dice, no era eso. Entonces, no sé, cambio el teléfono o cambio, no sé, con el nuevo auto voy a estar feliz y lo puedo cambiar o no sé, me compro, no sé, un producto nuevo que siempre tiene como agregado esta especie de ilusión de plenitud, ¿no? De que te va a dar algo más. Y claro, pero lo que nosotros... El menos. Pero lo que nosotros vemos es que todo eso son autocalmantes, ¿no? Después tiene que seguir calmándose, ¿no? Desde cualquier adicción, ¿no? Lo que pasa es que ahí se produce, y creo que una adicción universal en este momento, por lo menos en los países con cierto desarrollo, digamos, donde existe el celular, es el uso excesivo del celular como instrumento yo creo que es vehículo de la desconexión que existe. Y hay un rechazo al encuentro con el otro cuerpo. Esto hace que predomine el sexting, o sea, las relaciones sexuales a través de online. Virtuales. Los italianos, que se caracterizan por ser bastante románticos y donde la sexualidad parecería que ocupa un lugar, habrían creado un prostíbulo con muñecas, digamos, inteligentes hace unos años. No es notable eso, ¿no? Donde evidentemente hay un rechazo al encuentro con el otro cuerpo, ¿no? Nosotros escuchamos adolescentes que dicen, la verdad que yo la paso fenómeno, dice, salimos a tomar unas birras con los amigos, después voy a mi casa, me veo una porno, ¿para qué me voy a meter en quilombos o en complicaciones con una chica que después, que esto que te reclama, que qué sé yo, que yo le reclamo? O sea, en lugar de tolerar ese desencuentro con el otro sexo, sea cual sea, porque no es porque uno se haga lesbiano, lesbiana, homosexual o lo que se haga, que no hay tanta libertad, no es una elección, ¿no?, así libre. Eso es otra cosa que sea de psicoanálisis. No es que elijo cuando voy a elegir la remera color azul, entonces hoy me visto de mujer, mañana es más complejo, ¿no? Entonces, mucho más complejo. Entonces, en ese sentido hay como una ilusión de libertad, una ilusión de plenitud, que el psicoanálisis ayuda a que el sujeto no es para que se deprima, sino que se deprima en el buen sentido, de que
digamos, romper ese espejismo le va a permitir cierta satisfacción, cierto encuentro posible con el otro cuerpo, con su sexualidad y con una dimensión que yo quiero enfatizar, que es la dimensión del amor, que está devaluado en los tiempos que corren, está muy devaluado. Entonces, uno lo ve todo el tiempo, la degradación de la vida erótica se está exacerbando para ambos sexos. Hay analizantes hombres que vienen y se sienten tratados como objetos sexuales. O sea, no es solamente las mujeres, digamos. Hay una degradación de la vida erótica con una dimensión. Yo no sé si te pasa a vos, pero cada vez me llegan pacientes hombres muy sometidos, con situaciones muy graves, ¿no? Eso está tomando un tema muy interesante, muy interesante. Entonces, vemos, como yo decía, ahora voy a eso, vemos situaciones en donde hay enorme degradación de la vida erótica, tanto a los hombres como a las mujeres, digamos. Y por otro lado, me parece que hay que tener cuidado con lo que sería la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las oportunidades, etcétera, de una situación en la cual se pueda transformar el derecho de la mujer en un ataque al hombre. Me parece que ese es uno de los riesgos. Ahora, lo que vos decís es muy importante, porque si lo separamos de lo sociológico, lo que uno escucha es el temor brutal que muchos hombres tienen a decirle un no a una mujer. Esto que vos llamás el sometimiento, ¿no? Pero a un grado notable. Pero muy grave. La autonomía en la vida cotidiana, porque bueno, sabemos que para Freud la mujer oscila entre la dimensión de la dirne, o sea, la prostituta, y la madre. O sea, no, los hombres nos manejamos entre esos puntos. Para la mujer es muy difícil el lugar de mujer y madre, o madre y mujer, etcétera, ya lo sabemos. Pero, digamos, vemos muchos hombres que tienen mucho miedo a decirle algún no, cosa que también perturba a las mujeres que no encuentran en su partener algún no, algún límite, ¿no? Y quedan en una posición de dependencia amorosa extrema, digamos, ¿no? Y de temor a la pérdida del amor, como la pérdida del amor de la madre, como ya lo planteó Freud, ¿no? Y hay una situación, estoy hablando en ciertos niveles culturales y sociales, donde la situación es de cierto falicismo del lado de muchas mujeres y de mucho sometimiento al hombre y de desvalorización del lugar de la descalificación, pero además cómo eso influye en los hijos. Pero totalmente. En la sexualidad, es decir, hay situaciones realmente muy graves. Está tocando un tema muy interesante porque se están perdiendo, eso uno lo ve en analizantes jóvenes con hijos pequeños, donde no hay poca interdicción en el sentido que por supuesto vehiculiza niveles más profundos, pero de repente, por ejemplo, es moneda corriente que haya colecho, estoy hablando de niveles socioculturales altos, con comodidad, con muchos metros cuadrados, digo, no es un problema edilicio, y donde los chicos no hay límite, no tienen el lugar propio porque no se lo generan los padres. Entonces, ¿no? Entonces, a veces vemos situaciones desde el grito del chico de 3, 4 años o más, es un grito de que le hagan un lugar, que lo saquen de ahí. Por supuesto, repercute en una especie de cama redonda donde la sexualidad de los padres no existe. No, y además vos das un tema que, bueno, el tema del tiempo y el espacio, que es fundamental, ¿no? Que no hay noción cuál es el tiempo y el espacio de cada uno. Por eso cuando nosotros, el espacio que le damos en una hora de sesión, ¿no? Hasta que la persona se da cuenta y solo se da cuenta, bueno, ya terminó la sesión. Al principio, para nada. Pero el tema cuál es, que ese espacio que no le dan los que supuestamente los tiene que contener, cómo eso se traslada después en problemas de aprendizaje, en problemas de adicciones,
en problemas en los accidentes de tránsito, en una serie de cosas que tiene que ver justamente con ese no espacio, ese lugar. Por eso cuando uno dice, no es solamente que el hombre o el padre, el que ocupe el lugar de padre, esté en la casa, no, cómo está en el inconsciente de la mujer. Claro, por supuesto. Y además, eso es fundamental, pero además, cómo están simetrizados los padres con los hijos, agrego. Y de repente, digamos, hay alguien que puede decir, no, la verdad que mi hijo me gana en las discusiones, y estamos hablando de un chico, pero entonces, ¿qué empoderamiento en el sentido de autoridad, de legalización se establece, ¿no? Digo, me parece que ahí tenemos un tema clave en el cual el psicoanálisis aporta, ¿no? Hay un filósofo francés que se llama Éric Sadin, que vino hace poco a la Argentina, y dice que vivimos en una época sin fe. En una época sin fe porque hay poca creencia. Sin red, porque el sostenimiento social cada vez es más precario. En el Él habla sin, ¿no? Habla sin. Sin. Tres cosas, sin fe. Y sin ley, sin red. Y sin ley. ¿Por qué? Porque no se cree en la ley. Y además, con todo el tema de la fake news, todo es verdad y todo es mentira. Entonces no hay acotamiento, ¿no? Entonces, el dato, alguien puede decir cualquier cosa y eso es convalidado. Entonces, me parece que vivimos en una época muy particular y en lo singular del consultorio lo escuchamos, ¿no? De repente, el padre o la madre termina durmiendo en la cama del dormitorio del hijo y el nene o la nena terminan durmiendo con el otro cónyuge en la cama matrimonial, o con una teoría de no sé dónde sale, lo tienen al chico un año ahí durmiendo al lado, supuestamente, o encima. A veces hay síntomas físicos en los padres por ese tema, ¿no? Realmente, digamos, y es notable porque estamos hablando de niveles socioculturales altos, digamos, no estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de una pérdida de la legalidad, no solo a nivel social, cultural, sino a nivel de lo que sería el núcleo familiar, ¿no? O las complicidades con los hijos, de uno con otros cónyuges, la denigración del otro. Bueno, eso siempre ocurrió, pero creo que está muy marcado, ¿no? Así que, bueno, tenemos una enorme tarea, sostenimiento en nuestro lugar y, como decía antes, no dejándonos arrasar por el brillo enceguecedor de la época, ¿no? Y seguiremos siendo contemporáneos y eficaces, pero en términos de una eficacia indirecta, ¿no? Tolerando las demandas de la cultura para que le saquemos los síntomas, como si el síntoma no tuviera con la estructura de la fantasía inconsciente, con el inconsciente y con el deseo. Así que no arranquemos tan fácil, porque cuando el analizante se cura, también sufre, porque sufre de esa pérdida de goce, sufre del goce que le brindaba el síntoma, ¿no? No es sin angustia, no es sin perplejidad, no es sin enojo, cuando alguien cambia de posición subjetiva, que es a lo que apuesta el análisis, ¿no? Freud lo llamaba neocreación, en el sentido de que no es un retorno a un estado anterior, sino es un movimiento que tiende, en el mejor de los casos, a un cambio de posición subjetiva, que es muy importante eso, porque es una forma de que algo de la película con lo cual vemos al mundo y a los que nos rodean pueda moverse y no entrar en esa repetición que dijimos antes, ¿no? Claro, pero el tema es que cuando la persona cambia su configuración, aparece toda la resistencia de la familia, de las parejas, que quieren que deje terapia porque está peor, porque no se lo aguanta, ¿no? O sea, es también, le cuesta mucho a la persona porque tiene que enfrentarse, digamos, a una realidad que le vendieron, que lo sometieron y que no es, y que tiene mucho miedo, ¿no? A ver cómo se va a sentir. Por supuesto. Se da en el plano particular, hay una escritora francesa que se llamaba Anaïs Nin, que en una película que se llama Henry Jung, de hace muchos años, que es muy buena, que muestra su recorrido con distintos modos de acercamiento a lo femenino a través de muchas historias de amor, homo, heterosexuales, y cuando esta mujer fue encontrando su lugar, el de ella, dice, el dolor de no sentir más dolor, o sea, perder dolor
perder esa posición sufriente del neurótico es parte de un duelo también, porque algo se obtiene, alguna satisfacción se obtiene en ese regodeo de la queja, ¿no? En la ilusión de una especie de pareja maravillosa al modo de, digamos, de la media naranja o del otro que me va a completar lo que a mí me falta, ¿no? Esa especie de pasión narcisista que cada vez es más marcada, ¿no? Esta idea donde uno llega a un lugar y lo primero que hace es sacarse una selfie, por ejemplo. Mucha gente hace esto. Y cuando está reunido, saca una foto del grupo para mandarla a otro lado. O sea, en lugar de estar en esa escena, uno va a un restaurante y ve que una pareja, lo primero que hace es sacar los celulares y cada uno se puede mirar el celular. Algunas no hablan ni siquiera de la comida, digo en una simple observación de un bar o un restaurante, ¿no? Uno ve amigos que están reunidos. Realmente a veces cuando uno mismo, yo mismo estoy reunido con algunos amigos del club, de repente suena el teléfono y se ponen a hablar ahí delante interrumpiendo todo. Y además mostrando su intimidad, aunque sean cosas de menor importancia, pero hay una irrupción ahí permanente. Todo el tiempo la tenemos. Psicopatología de la vida cotidiana actual, ¿no? Entonces se pierde el espacio del diálogo, el espacio de la narración, el espacio de los pequeños detalles. No se puede perder tiempo, ¿no? Los norteamericanos decían time is money, ¿no? Entonces, ¿no? De repente vemos gente con un alto nivel en su trabajo que tiene que mostrar siempre como una cuestión casi sacrificial. Es decir, ¿no? Como que tiene que mostrar al otro, que a los grandes accionistas que son ahí, no sé, entelequias, o a los CEOs, o si son CEOs, le tienen que mostrar a un gran otro de que tiene que rendir más, y de repente no puede poner ningún límite al compromiso con gente con gran compromiso, que en lugar de ser full time son full life, o sea, entregan su vida a esa especie de trabajo permanente. Está mal visto perder el tiempo, que es ganarlo, las distracciones, gente que de repente arrasa, encuentra un espacio que le guste, jugar al golf, al tenis o al fútbol, lo que sea, y de repente rápidamente eso queda arrasado. Estamos hablando, por ejemplo, de profesionales o gente con empresas, o sea, que de repente queda arrasado el espacio lúdico, ¿no? Se pierde lo lúdico, ¿no? En esa especie de impulso por más, ¿no? Una vez yo le dije a un conocido mío que estaba preocupado por el funcionamiento de las empresas y que le digo, mira, acumular no es equivalente al usufructo. Entonces, alguien puede acumular mucho y no disfrutar. Y lo importante es que el análisis lo que puede producir es que uno disfrute de las cosas que tiene. Si no, nos transformamos en galgos, como los galgos que hacen carreras en Estados Unidos, que corren tras ese conejo mecánico y que nunca alcanzan, ¿no? Entonces, me parece que hay una insatisfacción permanente que puede ser un estímulo para el deseo, pero también se enloquece cuando siempre estamos buscando otra cosa, ¿no? Eso es propio de la neurosis, ¿no? Sí, además, buscar para qué, por qué. El otro día decía alguien, ¿no? Si vos tenés muchos millones, después te tenés que cuidar de que no te roben. ¿Qué haces con todo eso? ¿No? ¿Cuándo lo gastás? ¿No? Como nos dice Sucho Whisky cuando dice, si te sobra cuando te moriste, la herencia es que algo anduvo mal, ¿no? Es decir, todo esto que tiene que ver justamente que la persona cree que está disfrutando, ¿no? Bueno, porque lo que pasa es que, a ver, es un empuje que va más allá del principio del placer. Entonces, hay un goce de la acumulación y una ilusión también de plenitud. Entonces ya están los 1.000 billonarios. Entonces, es muy notable. Eso lleva muchas veces a devaluar los logros personales, ¿no? Uno lo ve en gente que tiene una actividad en el mundo financiero, donde siempre está mirando, no sé, al que gana el doble o el triple, cuando tiene holgadamente para vivir, pero en lugar de disfrutar está pensando en lo que no logró. Entonces, ese es un engaño totalmente neurótico, ¿no? Y hay una ilusión del goce de la acumulación.
por ejemplo, una cosa de observación. En los clubes náuticos, por ejemplo, si uno se fija, ¿cuántos veleros, por ejemplo, se mueven en un fin de semana lindo como este? Son muy pocos los que salen. Es decir, la gente por ahí tiene un barco, digo el barco que es algo que se ve en el río, ¿no? En la zona norte, por ejemplo, y de repente los clubes náuticos de acá cerca también. Y uno ve que sale muy poco la gente a pasear, ¿no? Digo, usa poco lo que tiene, aunque sean barcos muy caros, ¿no? Digo, es interesante. Pero cosas más sencillas, como puede ser una heladera o un lavarropas, bueno, y tienen todos los programas y después no tienen la comida porque no les gusta cocinar, o porque comen la comida hecha y no la usan. Bueno, A ver, ha perdido además el placer de lo que significa cocinar, por ejemplo. Entonces, la gente termina, las recetas se llaman Rappi o pídalo ya, digamos. O sea, no digo, entonces hay una urgencia por no perder tiempo, ¿no? Entonces, parece que cocinar como un acto amoroso, ¿no? Como Pan y Chocolate, había una película hermosa, ¿no? El acto, la fiesta de Babette, ¿no? Digo, son actos que están ligados a la dimensión amorosa. No es un problema de alimento, es un problema del vínculo amoroso con la comida, ¿no? Con el encuentro. ¿Cuántas familias no comen juntas? Por ejemplo, cada uno come por su lado. Uno ha visto adolescentes que comen en su pieza de 13 años, que no hay un momento de encuentro de la familia, aunque todos estén, ¿no? No es con familias que los padres están casados. Entonces el pibe agarra y come, pide una hamburguesa y come en la pieza con la computadora, el teléfono, no come solo, ¿no? Digo, sí, nosotros, mucho eso, ¿eh? Por ejemplo, en Japón lo hemos hablado, lo hemos publicado en algún libro de Isla Katz, y sí que estuvimos varios, 250.000 adolescentes que no salen de la habitación. Que comunican, por supuesto, la cantidad de depresiones esenciales, ¿no? De suicidios. Pero bueno, un poco que se nos fue el programa, tenés 3 minutos para terminar. Terminá con lo que vos quieras, porque había un punto, pero no nos da el tiempo, ¿no? Que me pareció muy importante. La diferencia que vos hacés entre transferencia e identificación proyectiva, ¿no? Que también tiene que ver con el deseo tema, pero a ver, vamos a decirlo así, sintéticamente, es un tema bien específico, digamos, que en ciertos desarrollos kleinianos, no en todos, a veces se equiparó la noción de transferencia a la identificación proyectiva, lo que llevó a cierta reducción de la relación del analista con el analizante en un término de relación bipersonal. Y siempre hay un lugar tercero. En Freud se pueden ver los 3 registros de Lacan en relación a la transferencia. Uno puede ver el registro de lo que Lacan llama transferencia imaginaria en el plano de lo que podría ser la repetición, por ejemplo, de los clichés. Uno puede ver en recuerdo, repetición y elaboración o la dinámica de la transferencia lo que es la repetición, lo que puede ser, la repetición de un cliché, de que el analista pasa a encarnar algún elemento de su historia, ¿no? Pero también hay una dimensión simbólica cuando Freud dice, instala la regla fundamental y uno le dice al posible analizante, mire, usted hable de lo que se le pase por la cabeza, está abriendo a otra dimensión del análisis, que es la dimensión más simbólica, que es la apertura a lo inconsciente. Entonces, uno no puede quedar capturado en la relación bipersonal. Entonces, una vez en APA vino hace años, muchos años, Serge Leclerc, que era un psicoanalista que se había analizado con Lacan, y una colega presentaba un caso en el cual contaba. Después hizo lacaniana, después empezó a tener transferencia con Lacan. Pero en ese momento contaba que se había peleado con el portero y entonces la analista le decía, claro, usted se quiere pelear conmigo, eso sería un poco, todo el tiempo le marcaba la relación en el aquí y ahora en un nivel más imaginario. Entonces, Serge Leclerc le dice muy sencillo, doctora, ¿usted por qué se mete tanto ahí? ¿Por qué se pone tanto? Le digo.
Entonces, y por último está la dimensión más real, y ahí viene Nota sobre el amor de transferencia de Freud, en el cual no solamente hay que remitir, y acá me apoyo también en Klein cuando habla del analista como objeto parcial, o en Lacan cuando habla del analista en el lugar del semblante del objeto A, donde dice que es importante no convalidar la transferencia amorosa, que es la clave del análisis. Por eso el análisis se funda en dos dimensiones, en una dimensión de amor y una dimensión de saber, que son los pilares de la transferencia. Entonces, en la dimensión amorosa hay que tener cuidado, dice Freud, de no convalidar, pero tampoco desestimar. Entonces, tengamos cautela, porque, digamos, si lo remitimos a la situación edípica, estamos perdiéndonos de vista que hay algo del recubrimiento amoroso que tiene algo de real en el vínculo con el analista y el analizante, porque es el encuentro de dos deseos. Entonces, si toma hacia la vertiente de cobertura amorosa, ahí viene la exacerbación del amor de transferencia y la lógica de albóndigas y sopa de cebollas, como dice Freud, y ahí el análisis se paraliza. Y ahí nos tenemos que interrogar de qué modo facilitamos como analistas que el analizante y el analista quedan demasiado capturados en ese vínculo bipersonal, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones. Bueno, como dije, es un tema para profundizar, pero para la audiencia... Pero ahora voy a decir algo de lo actual. La instalación del sujeto supuesto saber en realidad no es tan sencilla como antes. Antes decía, bueno, voy al analista y hablo. Y aquí dice, bueno, pero y a ver qué me ofrece. ¿Qué me ofrece? ¿No? Bueno, yo le ofrezco nada más ni nada menos que escucharlo y ese tiempo y ese espacio que el sujeto muchas veces no se da. Por eso hay que tener cuidado porque yo considero que los análisis que transcurren online son totalmente eficaces, pero tenemos que analizar también la dificultad que tienen algunos analizantes, especialmente post pandemia, para venir al consultorio, porque hay algo de la presencialidad del cuerpo y también, como dijiste vos, del corte con lo que está haciendo. A mí de repente me llama un analizante, está bien, no vive en el sur, pero me llama y él acaba de terminar algo en el negocio que tiene y va al auto 30 segundos después. Sí, es así. Que pedir, por favor, que no reciba los mensajes de los pedidos del negocio. Digo, hay una dificultad de corte. Pero aparte, acá en Buenos Aires, no sé, te debe pasar a vos también, que por las distancias, por la inseguridad, gente te dice, bueno, tardo 1 hora, 2 horas, me agarro la Panamericana, ¿cómo hago, no? Pero también ahí tenemos que ver en qué medida hay una resistencia exactamente de los analizantes y también nuestra, para escuchar qué pasa con eso, ¿no? Yo me interrogué con un analizante que vive no muy lejos, pero que tiene disponibilidad de tiempo, y me parece que estaba convalidando no interrogar esto sobre su propio encierro en su casa, por ejemplo, que trascendía venir al consultorio, ¿ok? Entonces, ahí apareció esta especie de dificultad de movilidad de él y de salir de la casa como lugar de encierro. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, te dejo el cierre para la audiencia y agradecerte y bueno, hasta la próxima. Bueno, te reitero la invitación, me sentí muy cómodo y más que un cierre es una apertura a pensar, no solamente los que nos escuchen, sino vos y yo y todos los analistas y nosotros de aquí en más. Muchas gracias por todo. Cariño. Y además la gente lo que ve siempre en las audiciones, que muchos los ven después de que se emite el programa, porque todos me dicen es para pensar. Y bueno, creo que el poder pensar hoy en día es muy importante, ¿no? Porque cuesta en esta sociedad. Vale mucho. Tiene gran valor. Bueno, un gusto. Un abrazo, Oscar, y gracias. A vos y a los que escuchen. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.